¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. ¿Cómo están? Hoy día no soy Leonardo Cabezas, soy Ignacia Pessoa, la productora periodística de este programa. Le mandamos un saludo al Leo, que está con licencia, pero el programa va igual, así que nada, empecemos. Hoy día tenemos nuestros invitados, Alejandro Bascuñán, subdirector del Planetario USACH, y Juan Carlos Vidal, director de arte y animación de la película Dinosaurios, una aventura de otra era, nominada al Oscar de las producciones inmersivas, el Festival de Jena, el premio de Janus, a realizarse la próxima semana del 15 al 17 de julio en Alemania. Pero como todos los capítulos, saludamos a nuestro crítico de cine, Raúl Rojas Montalbán, que hoy día nos trae la invitación. La invitación, sí. Saluda a Leo ahí, que sé que no lo ha pasado muy bien y más encima ahora está enfermito, así que un saludo dedicado a este capítulo para él. Sí, esta semana traigo una comedia, vamos a salir un poquito del terror y sobre todo de las películas también chilenas, y traigo la invitación, la película de Olivia Wilde, que me pareció entretenida, rápida, muy fresca, fue como una gran sorpresa después de el traspié que había tenido ella con Don't Worry Darling, la película que había tenido con Florence Pugh y Harry Styles, ¿cierto? Una película bien floja en su trama, ¿cierto? Y con los problemas que había tenido internamente la película y como líos amorosos. Y la película creo que es muy entretenida porque explora, ¿cierto? Una tendencia que estamos viendo este año también, ¿cierto? Con películas que exploran las relaciones de pareja. Tiene algo de la película de drama de Christopher Borgli, pero esta es mucho más rápida, como comedia americana, como que ronda mucho con las comedias, el sitcom, ¿cierto? Muy fresca, muy entretenida, y creo que ahí está como el valor que tiene la película, un poco de Olivia Wilde dirige y protagoniza, pero allí la dupla que tiene ella es muy entretenida, como muy fresca con Seth Rogen. Yo creo que Seth Rogen, ¿cierto? Hacen una pareja y una noche invitan a los vecinos de arriba. Allí es donde la película como que se empieza como a desplegar y sobre todo como a comparar las relaciones que hay entre estas dos parejas en torno, ¿cierto? Como sobre todo lo que gira en torno a una pareja que es como la sexualidad, ¿cierto? Entonces ahí como se despliega muy bien la película, ¿cierto? Desde la idea de explorar la pareja, cuánto tiempo, ¿cierto? Puede uno conservar la pasión, sobre todo en la idea de un matrimonio, ¿cierto? Cómo nos comunicamos, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cierto? Creo que la película ronda un poco la idea y el conflicto, ¿cierto? En la comunicación de pareja. Sobre todo la idea de que los silencios pueden ser lo que socava en una relación. Me gusta mucho igual esta idea de que es la comunicación y el gran problema de que estamos viendo en el cine, en las parejas, como en The Drama también, y que también asemeja, yo leía una crítica que decía que podría ser fácilmente una película de los 70. Sí, totalmente. Ahí es donde se nos empiezan como a desplegar muchas otras películas como para establecer esa relación. De partida la película está basada en una obra de teatro que se hizo película española de Cesc Gay, ¿cierto? Y uno inevitablemente cuando recuerda como el conflicto de relación, uno remite a Secretos de un matrimonio del 74 de Ingmar Bergman. Y esa película obviamente también se hizo serie de televisión hace un poquito con escenas de un matrimonio que está en Max, ¿cierto? Sí, en HBO. Con Oscar Isaac y Jessica Chastain. Evidentemente esto es como mucho más drama, mucho más pesado. Creo yo que aquí la gracia está en el guión. Lo rápido del guión y sobre todo como la química que hay entre Seth Rogen y Olivia, igual que ya habían trabajado juntos en The Studio. Entonces creo que hay algo ahí como que se despliega muy bien y que la misma directora deja espacio a la improvisación. Por eso la película como se despliega en un solo lugar, puede ser muy claustrofóbica a veces, solamente en un departamento y en un comedor, pero lo entretenido es que, claro, se hace claustrofóbica, pero se hace
claustrofóbica un poco por el mismo conflicto de los personajes, ¿cierto? Hay algo ahí que está trancado, ¿cierto? Y ahí es donde Penélope Cruz y Edward Norton se muestran como una pareja muy, muy moderna, ¿cierto? Entonces como que ahí está el conflicto, una pareja hipermoderna que puede hablar, que habla de su sexualidad, mientras otra que apenas se habla. Sí, no sé si esto es un spoiler, la verdad, pero uno de los temas que toca es la no monogamia, que es un temazo para nuestras generaciones, pero me llama la atención que también lo muestren con personas que ya están casadas, por ejemplo, como una generación más arriba que la mía, que es como lo que hablábamos antes, de que yo nunca he ido a un matrimonio de mis amigos, pero me imagino que ustedes sí. Yo este año llevo como 3 matrimonios. Y eso es lo que te demuestra un poco que las películas hay cierta generación que está haciendo ese salto. O sea, ya deja de ser adolescente, ¿cierto? Y da ese paso que es importante en una relación, que es como concretar una relación, ¿cierto? Con un papel, ¿cierto? Claro. Pero el punto es, donde se enfoca un poco la película es en el paso del tiempo. O sea, y cómo el paso del tiempo también puede minar la relación. Ahí hay algo bien entretenido de, bueno, cómo mantener una relación, ¿cierto? Siempre mantenerla como hacer cosas nuevas. Porque es la rutina muchas veces la que lleva como al conflicto de las relaciones. Pero también ahí, como para expandir, hay 2 películas también que me acordé de cuando vi la película. Una es La Soga de Alfred Hitchcock, que tiene como por característica, también está filmada, ¿cierto? En un solo espacio. En un solo espacio, que la quería hacer plano secuencia, pero no pudo. Y es muy entretenida, que la atención también, cómo se trabaja la atención. Y otra que es Carnage, una película de Roman Polanski que tiene la misma puesta en escena. Son 2 parejas, una pareja va a ver a otra pareja por un conflicto en su hijo y se quedan peleando gran parte de la película, y sobre todo esa discusión saca un poco como el conflicto que tienen en la relación. Hay un libro de Raymond Carver que también, no me acuerdo cómo se llama, creo que es de que hablamos cuando hablamos de amor, que también la mayoría de las historias pasan en un puro sitio, en una sola casa, son parejas que se encuentran y hablan como de las cosas que no pueden hablar, y es heavy igual, como sigue siendo un tema que tocan las películas, que toca el arte. Porque sigue siendo... porque sigue siendo un problema, o sea... Es como... Claro, por ejemplo... Creo yo que el conflicto está es que no queremos repetir las mismas relaciones que vimos de nuestros padres. Entonces por eso el tema sigue actualizándose, porque se sigue contando desde una nueva generación. Claro. Entonces eso es lo que... Claro, por ejemplo, los temas que presenta Ingmar Bergman son así como existenciales, muy densos. En cambio aquí creo yo que la esencia está en la rapidez, ¿cierto? En el humor. Sobre todo el personaje de Seth Rogen no habla nunca en serio. No hablan, todo está ya, todo es broma, pero detrás de la broma está la verdad, claro. ¿Cierto? Y ahí el personaje de Edward Norton en algún momento le dice, sí, me gusta tu forma, porque de alguna forma eres sincero a través de la risa. Entonces ahí es como donde se despliega, ¿cierto?, el conflicto de la película, pero es que es muy entretenido que nunca te suelte, porque es el guión el que está muy bien entramado, y la química que entre Seth Rogen y Olivia Wilde se siente, y es muy entretenido. Repuntó Olivia Wilde. Sí, creo que ahí está, repunta, porque creo que vuelve como a la esencia del éxito de Booksmart, que también tenía esa característica, una comedia como muy muy inteligente, muy consciente de los personajes, pero muy fresca también. Yo creo que retoma esa idea, y creo que ahí es donde creo que se siente mucho más cómoda ella. Sí, es verdad. A mí me gusta mucho Booksmart, la verdad. Es muy rápida también. Muy rapidísima, muy inteligente. Creo que eso es lo que maneja mejor Olivia Wilde. Y ella creo que por fin como que se siente mucho más cómoda. Se siente eso, y eso es lo que hace como que funcione, y que incluso en varios momentos haya dado espacio, ¿cierto?, para la improvisación. Claro, porque también leí que no es ella la que quería protagonizar la película al principio, sino que como con los otros actores. Los mismos actores le dijeron, ¿sabes que ya estás acá? Claro, porque ahí debe ser, es difícil esta idea como desdoblarse, dirigir y estar actuando. Creo que uno que lo ha hecho fantásticamente es Clint Eastwood, ¿cierto? Estar en esas dos, pero funciona muy bien, muy natural, porque creo yo que la puesta en escena está muy controlada. Entonces eso hace como que le da el espacio como para poder dirigir y representarse a sí mismo. Esa es La Invitación, estrenada este año. ¿Dónde la podemos ver?
Todavía está en cartelera, está en cines tradicionales, comerciales, y está en salas pequeñas, también está en el Cine Arte Alameda también, así que aprovechen. Y la que me recordó mucho, tiene mucho de Vicky Cristina Barcelona. Y en Vicky Cristina Barcelona también estaba Penélope Cruz haciendo de un papel como una versión muy entretenida, como un Latin Lore en versión femenina. Claro, el otro también que comentábamos que se parece un poco al capítulo de The Office, que es muy incómodo. Está Rachida Jones en el guión, ahí te demuestra como... Parece no ser coincidencia. Ese tipo de cosas no son coincidencias. Claro. Sí, se trabaja esa idea del espacio, se parece demasiado a ese capítulo de la cena, porque es lo mismo, esta es una invitación, una cena, una noche, y claro, empiezan a salir los problemas cuando estás con el otra pareja. No somos ellos, queremos ser tan liberales como ellos, pero nosotros estamos totalmente atrapados porque ni siquiera nos comunicamos. Así es. Bueno, Raúl, la otra semana vamos a hacer un sorteo concurso con la bolsita de nuevo. Tenemos un concurso para ir a ver Oca, una película mexicana, la ópera prima de Carla Vadillo, en CCC. Tenemos 3 entradas dobles, así que participen, estén atentos a las redes de Imagen y Movimiento, Radio UNIAC, para que con Raúl saquemos las entradas de la bolsita. Y quizás la va a entregar Hernán. Viene Hernán con uno de los grandes estrenos de este año, que es La Odisea. Así que atentos ahí. Atentos a nuestras redes, atentos a Hernán, atentos a Raúl. Sí. Muchas gracias, Raúl. Que esté bien, cuídate. Y nosotros nos quedamos con nuestros invitados del Planetario de la USACH. Estamos con Alejandro Bascuñán, subdirector del Planetario USACH, y Juan Carlos Vidal, director de arte de la película Dinosaurios, una aventura de otra era, que está nominada a los Oscars de las películas inmersivas. El Planetario de Chile está en la Universidad de Santiago, en Estación Central. Desde su inauguración en la década de 1980 se ha convertido en uno de los principales escenarios turísticos de Santiago. Es uno de los 50 centros audiovisuales de difusión astronómica más reputados en el mundo y cuenta con una cúpula de 20 metros de diámetro que lo sitúan entre los planetarios de mayor tamaño que tenemos cerca. No solamente, no sé si todo el mundo lo sabe, cuentan con proyecciones de astronomía, sino que también tienen una amplia cartelera, que vamos a conversar hoy día. ¿Cómo están? Muchas gracias, bienvenidos. Hola, gracias por la invitación. Hola. Bueno, primero quería felicitarlos por su nominación al premio. Hoy día vamos a estar comentando también la película Dinosaurios, una aventura de otra era, que se trata de un grupo de polluelos compuesto por Abelina, Yucatina y Planetito, guiados por un sabio gallo llamado Gallileo. Gallilei, me encantó el nombre que le pusieron. Quienes embarcan en una odisea para descubrir el misterio de sus antepasados, los dinosaurios. La película comienza con el impacto de un asteroide hace 66 millones de años, que es la causa más probable de la extinción de los dinosaurios. La idea de la película también es hablar de que no todos los dinosaurios se extinguieron, sino que explicar de una forma entretenida cómo los dinosaurios sobrevivieron hasta que se convirtieron en aves. Bueno, sí, hay un tema de cómo desarrollar esta historia y hay debate respecto a las teorías y un poco lo que encarnan los personajes, esas distintas visiones, y a través de una aventura entretenida pueden discutir ese tipo de teorías, guiados por el profesor. Bueno, primero quería preguntarles qué significa, cómo se hace y cómo se ve una película full dome en 360 grados. Bueno, ¿sí? Hola, bueno, mira, claro, los planetarios son salas bastante especiales porque se proyectan en un domo, a diferencia del cine que es una pantalla plana. Acá no, acá nosotros estamos metidos dentro de un domo y se proyecta en los 360 grados. Entonces, para poder desarrollar las películas es totalmente distinto cómo se aborda cuando se produce una película de cine. Ahora, ¿cuál es lo especial de este formato? Aparte de ser un domo, es que es inmersiva. Tú tienes la posibilidad de sentirte parte de esa película, estás dentro de la película, y eso es lo importante de estos formatos. Y el planetario en sí, como tú decías, nosotros como Planetario La USACH llevamos 41 años produciendo. Desde que se inauguró el planetario en el año 85, siempre ha tenido un departamento de producción audiovisual que ha desarrollado sus propias películas. Antiguamente lo hacíamos en formato digital, teníamos 32 proyectores de diapositivas, de slide, y ahora desde el año 2013 con un sistema digital
también de procedencia alemana, un sistema Zeiss, con 8 proyectores digitales podemos hacer las películas en movimiento y en formato inmersivo. Y eso nos ha dado la posibilidad también de poder presentar las películas en otros planetarios. Bueno, y Juan Carlos te puede explicar un poco más en detalle de cómo se producen, digamos, estas películas en 360. Trajimos unas cositas bonitas de los personajes de la película. Sí, yo tengo la suerte de trabajar en algo muy bonito, que es unificar las visiones de distintos profesionales, de distintas áreas, porque hay guionistas, hay artistas 3D, asesores científicos, en este caso 3 asesoras científicas, y trabajamos con músicos también. Entonces se va creando como un universo a partir de un guión, de una idea que tiene el planetario, y eso después nos permite hacer este relato, esta narrativa con una estética especial, que está apuntada, digamos, a toda la familia. O sea, los niños principalmente pueden disfrutar, identificarse y jugar con estos personajes, pero también la familia, no sé, los papás lo pueden disfrutar. Hay algo que cuidamos ahí en el sentido de que sea entretenida y que entregue las nociones correctas científicas. Por eso concurren, digamos, a este guión distintos profesionales. Claro, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es como la idea que tienen ustedes de explicar que los dinosaurios no son como los que vimos en Jurassic Park, por ejemplo, que es una película que no está científicamente correcta, pero que sí formó el imaginario que tenemos todos de los dinosaurios. Entonces quería saber cómo fue el trabajo para hablar del nuevo paradigma de los dinosaurios más cercanos a las aves, por ejemplo, o los nuevos descubrimientos. ¿Cómo se lleva eso a una película que le interese también a los niños? Sí, nosotros partimos de 3 premisas que empezamos a preguntar en una interacción con la paleontóloga. Era si realmente el meteorito había extinguido a los dinosaurios, o a la mayoría de los dinosaurios. ¿Cómo hacía la ciencia para recrear un mundo a partir de fósiles, de pruebas de indicios bastante dispersas y pequeñas, para recrear toda una era? Y lo otro es si las aves realmente descienden de los dinosaurios. Y esa es la pregunta que sigue este grupo, que es como un club de investigación, y que se ve enfrentado a sus creencias o a sus conocimientos previos con un camino que los guía a descubrir algo y a mirarse a sí mismos de otra manera. Sí, pues ahí tenemos una anécdota, porque como bien dices tú, el imaginario de todo el mundo es Jurassic Park, es el referente. Entonces, claro, nosotros empezamos a hacer la animación, a diseñar a los personajes y en este caso a los dinosaurios. Partimos con el T-Rex, que es el más famoso, ¿verdad? El favorito también. El favorito de todos, ¿verdad? Y claro, la paleontóloga nos bajó, digamos, de Jurassic Park a lo que era la realidad. Entonces, claro, los modelos que nosotros usamos, que se hicieron para esta película, están mucho más ajustados a lo que hoy día la ciencia, digamos, obtiene, digamos, como imagen de los dinosaurios como fueron, digamos. Sí, y en eso también hay en el imaginario para hacer los personajes, como que tuvimos una anécdota en Uruguay que estábamos, después de presentar... ¿Cuál fue? ¿Altura de Machu Picchu? No. Águila Sideral. Águila Sideral. Un corto. Estábamos en un local y bajó un pajarito que era un pájaro, un cardenal. Ya. Una Paroaria coronata, y estuvo ahí, le estuvimos dando unas miguitas y qué sé yo. Y eso lo rescatamos creativamente como para ponerlo en la película, porque teníamos a nuestros personajes ya como Galileo Galilei. Y claro, una uruguaya que estaba sentado al lado dijo, oye, hace tiempo que no se veían estos pajaritos por acá. Y bueno, y ahí lo vimos como una señal, digamos. Claro, entonces para el equipo trabajamos con un equipo interno de Planetario y otros que son animadores que han trabajado con nosotros en otras películas de vasta trayectoria y que permiten hacer una animación de alto nivel, lo que nos permite ahora estar, por ejemplo, en el festival. ¿Cuáles son los mayores desafíos, como quizás entre adaptar un guión a realizarlo como en una pantalla que es 360? Sí, este es un formato bien especial, porque si estás inmerso en los paisajes o puedes meterte dentro de una célula o visitar una nebulosa, por ejemplo, y la gracia es generar la película haciéndole honor a este formato. Digamos que es inmersivo y que si yo soy un espectador estoy viendo hacia un horizonte distinto al espectador que tengo al frente. La sala es concéntrica, entonces están todos los asientos como alrededor mirando hacia el centro, por llamarlo de algún modo. Pero es hacia arriba. Y claro, eso se desarrolla en cierta medida como especial, toda la configuración en los entornos 3D que se crean y la manera de desplazamiento, de narrativa. También trabajamos, por ejemplo, con músicos.
tuvimos la gentileza de Javier Amena, que nos facilitó una de sus canciones, que es Otra Era. Otra Era, claro. Y es un trabajo bien bonito porque ahí unifica hartas cosas, pero claro, técnicamente tiene un desafío porque es una proyección con una deformación en el domo y no se puede proyectar así la película, digamos, de forma tradicional. Claro. Es como para este formato. Claro, los cortes no funcionan, los planos son totalmente distintos, porque acá tiene un plano gigante, ¿verdad? Claro. Entonces los cortes como que no funcionan bien en este formato, a diferencia del cine, digamos. Sí. Y por eso, claro, es como un poco más complicado el movimiento de cámara, desarrollar. Es un formato donde se han tenido que especializar. Y claro, y este es el formato del Festival de Jena, que fue el primer festival Full Dome. Claro, el primer festival Full Dome que hay en el mundo fue en Jena, y es súper importante, es súper icónico, porque además es el primer planetario público en el mundo. De hecho, Jena, la ciudad de Jena, está la fábrica de la Carl Zeiss. Y bueno, los creadores de los planetarios fueron Carl Zeiss, ¿verdad? Que crearon estos simuladores. Un planetario en sí es un lugar donde se simula el cielo tal cual tú lo puedes observar a simple vista en una noche despejada. Así nacieron los planetarios, tenían un proyector y que simulaba el cielo. Hoy día, gracias a la tecnología digital, eso se ha reemplazado, porque ahora no solamente simula el cielo, sino que tú, como decía Juan Carlos, tú puedes hacer un viaje al interior del cuerpo humano, a una célula, al fondo marino, entonces puedes desarrollar los temas que tú quieres. Y es por eso que los planetarios hoy día en realidad se han transformado en centros culturales. No solamente tenemos películas donde se divulga la ciencia, la astronomía, sino que cualquier ciencia, pero también espectáculos culturales. Y Jena, ahí se creó el primer festival ya, y este año es bien icónico porque el planetario Jena cumple 100 años. 100 años. El año pasado se celebró el primer planetario que se inventó, o sea, la primera proyección de estrellas, pero este año se celebra el primer planetario público, que es donde se desarrolla el festival en Jena. Y además el festival cumple 20 años también. Entonces hay una doble celebración y bueno, nosotros estamos súper contentos de participar en este festival, porque es el más importante del mundo. Hay varios, después, bueno, han nacido varios festivales, pero en este formato el principal del mundo. De hecho, postularon alrededor de 140 películas y quedaron seleccionadas 32 películas. Dentro de esa, nuestra película Dinosaurios. El Planetario Satch ya había sido nominado una vez. Sí, ganamos un premio justamente en ese festival también, en el año 2018, con otra película también infantil, Botilú, El escape del agujero negro, y ahí también nos nominaron y ahí ganamos una mención honrosa con esa película, que es del mismo estilo, lo que te decía Juan Carlos. Nosotros como Planetario, si bien entregamos divulgación científica, pero lo hacemos de una forma súper entretenida. Sí, y ahí hemos también tomado un poco lo que hace Pixar, ¿verdad? Que es una película que, si bien son desarrolladas para niños, pero en realidad nosotros los papás, los adultos, somos los que más disfrutamos de esas películas, digamos. Entonces, este tipo de películas que nosotros desarrollamos en formato Full Dome, que son animadas, es de esa línea. Son súper entretenidas, entonces aprenden, pero además hay una historia que se desarrolla, como decía Juan Carlos, hay todo un grupo ahí de guionistas, bueno, los artistas. Sí, pues hay música, hay humor, hay una aventura en realidad, y ahí entregamos las nociones científicas correctas, que también hay alguna preocupación de parte del equipo de Planetario, y sumar a esto este debate y inspirar un poco, más que hacer una clase de teoría científica, es un poco inspirar a los espectadores. Claro, y ahí desarrollamos también los valores humanos. En este caso hay 4 personajes, bueno, con Galileo, el personaje, ¿verdad? Que es el sabio. Pero sí, cada uno tiene sus características propias. La líder, hay uno que es más tímido, pero en realidad esa timidez, ¿verdad?, después la refleja y al final termina siendo un superhéroe. Entonces también nosotros desarrollamos algunas cosas que son interesantes para que después los niños también los tomen como inspiración, sea no solamente para que estudien ciencia, sino que arte, ¿verdad? Y ellos se sientan también representados con estos personajes. Claro. Sí, mira, tenemos esta es Yucatina, que es un loro yucateco, que donde se supone que impactó el meteorito. Está Planetito, que es el patito que tienen ahí, y el ave cardenal, que es Avelina. Qué bello. Y el otro que es un gallo. El gallo, y el de atrás es el T-Rex, ese que anda correteando a todo el mundo. ¿Qué les gustaría a ustedes que las personas se llevaran a su casa después de ver esta película? Mira, es bien bonito porque este es un espectáculo que puede ser disfrutado familiarmente, que abra debate, que refresque nociones que tenemos a veces erradas,
y que inspire. Finalmente es como pasarlo bien, pero además quedar con algo que sirva, incluso lo que decía, que trascienda el tema científico, porque tiene que ver con esto es divulgación científica y trabajan profesionales de distintas, es como, no sé, pues, hay como un poquito de juego en animar, en diseñar toda una narrativa para una película en este formato tan especial. Pero igual quería preguntarles por el resto de la cartelera del planetario, porque como decía, no solamente es divulgación científica, sino que también ahora es un centro cultural donde se pueden ver este tipo de películas inmersivas. ¿Cuándo y cómo decidieron dar películas, por ejemplo, estas experiencias inmersivas musicales que tienen? Porque hay de los Beatles, de Pink Floyd. Exactamente, tenemos la estrella de Van Gogh, y la última obra importante que desarrollamos fue Alturas del Machu Picchu, el disco completo de los Jaivas, que trabajamos con ellos. De hecho, nos pasaron